Buenos días, bienvenidos a la sesión de asesoría académica del curso de física. Si tienen alguna pregunta, por favor, los escucho para resolver las dudas con respecto a cualquiera de las preguntas de las primeras 11 semanas del curso. En caso de no haber participantes, yo voy a resolver los problemas en orden secuencial, empezando con la pregunta 1 domiciliaria. En principio, solamente la pregunta que es esta. Dos pequeñas esferas conductoras idénticas se encuentran a la distancia de 0,3 metros una de la otra. A una se le da una carga de 12 nanocoulomb y a la otra se le da una carga de menos 18 nanocoulomb. Si las esferas están conectadas mediante un alambre conductor, determine la fuerza eléctrica entre ellas una vez que alcanzan el equilibrio. Esa es la pregunta. Vamos a la solución. ¿Sí? Veamos. Luego de que están conectadas, las esferas alcanzan el equilibrio. Obviamente, si junto 12 positivos nanocoulomb y menos 18 negativos, tengo un exceso de menos 6 nanocoulomb que se redistribuye. Menos 6 nanocoulomb se redistribuye entre una esfera y la otra esfera. Y como lo digo ahí, las esferas, luego de estar conectadas y alcanzar el equilibrio térmico, el equilibrio electrostático, cada una de ellas tendrá una carga de menos 3 nanocoulomb. ¿De acuerdo? Eso es lo básico. Luego de esto, yo puedo calcular cuál es la fuerza de repulsión electrostática entre ellas. Obviamente, cargas del mismo signo se repelen. Esto está dado por la ley de Coulomb, que es constante por producto de las cargas entre la distancia al cuadrado, distancia entre ellas, obviamente. Todos los valores. La constante de la ley de Coulomb es 9 por 10 a la 9 en sistema internacional, por lo que cada carga tendrá 3 por 10 a la menos 9, por favor. Nanocoulomb a la menos 9, ahora lo cambió, al cuadrado. Entre la distancia 0,3 metros al cuadrado. Al resolver, verifíquenlo, es 9 por 10 a la menos 9 newton. 10 a la menos 7 newton. Y la respuesta a esta pregunta es A de Avio. Si tuvieran dudas, por favor, aquí es 9 negativo. Por favor, disculpen. Hay un error. Me pasó el signo negativo. Ahora sí. Esto es nanómetro, ¿no? Que podría decir el profesor de teoría, es el término mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6, y el siguiente dominio es nano, 10 a la menos 9. 3 nano al cuadrado, ¿no? Espero un minuto por si hubiera alguna pregunta o comentario. En caso de no haber participantes, luego de un minuto resolveré la primera pregunta, pero de clase, complementariamente nada más. Por favor, estoy a la espera de sus preguntas, cualesquiera que éstas sean. En caso de no haber preguntas ni participantes, seguiré resolviendo los problemas en orden secuencial. La primera pregunta de clase se muestra, dice, con respecto a los cuerpos con carga eléctrica, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1. Un cuerpo eléctricamente neutro
tiene igual número de electrones y protones. Esta es una proposición verdadera, ¿no? Si yo tengo un cuerpo neutro, quiere decir que el número de electrones es igual al número de protones. Se muestra un esquema, ¿no? Si el sistema no está en equilibrio, pues hay que buscar el equilibrio. Un cuerpo es eléctricamente neutro cuando los átomos también lo son. Como ejemplo, si un átomo tiene 12 protones, debe tener necesariamente 12 electrones. El número de protones 12 y el número de electrones también debe ser 12. ¿De acuerdo? Si no, no es neutro, no está en el equilibrio. Puede haber dicho el profesor, es como una fiesta, ¿no? Para que una fiesta de jóvenes se dé el equilibrio, 10 chicos se deben juntar con 10 chicas, totalmente desconocidos. Pero si hay muchas chicas, 15 chicas y solamente 10 chicos, no hay equilibrio. O al revés, haya solamente 5 chicos y 10 chicas, no hay equilibrio. Esa es la idea básica. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica. Se están adicionando cargas negativas o electrones hasta que estos sean 12. Verdadero. El sistema es neutro cuando tenemos el mismo número de electrones y de protones. Romano. Al frotar dos cuerpos de diferente naturaleza, estos adquieren cargas eléctricas del mismo signo. Esto es falso, ¿no? Lo que adquieren es carga de signo diferente. Luego del frotamiento, un cuerpo gana electrones y el otro, necesariamente principio de conservación de la carga, pierde electrones. Como ejemplo, una varilla que es frotada con un paño gana electrones y necesariamente el paño debe perder el mismo número de electrones. El ejemplo más directo es cuando una persona se peina. En el peine necesariamente se ubican cargas negativas. El peine es una resina y la persona queda con carga positiva. ¿Por qué? Principio de conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye. ¿Sí? Falso. Y finalmente, Romanos 3. Existe fuerza de atracción entre partículas con cargas eléctricas de signos opuestos. Esto es verdadero, ¿no? La fuerza que ocurre entre cargas de signos opuestos es de atracción. Si yo tengo una chica con un chico, obviamente ellos se van a atraer. O un cuerpo con carga positiva y un cuerpo con carga negativa, estos cuerpos se van a atraer necesariamente. Por lo que Romanos 3 es verdadero. La alternativa correcta a esta pregunta número 1, la clave A de avión. Nuevamente, un minuto para esperar a los participantes, cualquiera que sea. Por favor, si ingresas y tienes alguna duda, simplemente activas tu micro. Me interrumpes en cualquier momento, ¿no? Se debe privilegiar las preguntas de los estudiantes. En caso de no haber participantes, yo debo resolver los problemas primero domiciliarios, es lo que nos indican en la dirección académica, para que estos estén totalmente resueltos y también, por default, los problemas de clase, para al menos dar la clave. Estos problemas de clase los hago referencialmente. Cualquier método que use tu profesor debe ser equivalente. La respuesta no debe cambiar. ¿Sí? Voy a entrar al chat. No hay participantes y entonces yo voy en estos minutos a hacer un poco de referencia. Es decir, voy a decir cuáles son los temas que vamos a hablar. Esta semana se debe hacer una revisión de interacciones eléctricas o fuerzas eléctricas y una revisión del campo eléctrico.
Los conceptos básicos es qué definimos como carga eléctrica. Un número, un escalar, que nos indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de todo objeto material. Si tenemos una bolilla aislada de vidrio y una bolilla aislada de caucho cargadas, vemos experimentalmente que éstas se atraen. Dos bolillas de vidrio cargadas se repelen y dos bolillas de caucho también se repelen. Debido a la atracción o repulsión entre cuerpos electrizados o eléctricos, electrizados es el término más escuchado, se deduce que existen dos tipos de carga eléctrica: las cargas positivas y las cargas negativas. Por convención, la convención de Benjamin Franklin, el vidrio tiene carga positiva y el caucho y las resinas carga negativa. Entonces definimos una fuerza eléctrica. Es una interacción que puede ser de tipo atractiva o de tipo repulsiva entre partículas con cargas eléctricas. De acuerdo a la teoría atómica, la fuerza eléctrica proviene del interior de los átomos. Si las partículas tienen carga del mismo signo, la fuerza eléctrica entre ellas es de repulsión. Contrariamente, o en forma equivalente, si las partículas tienen cargas de signos diferentes, la fuerza eléctrica que aparece entre ellas es de tipo atractivo. Los conceptos básicos, ¿no? Se considera siempre como base fundamental la ley de conservación de la carga eléctrica. En resaltado, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un objeto a otro. Para cualquier sistema aislado, la carga eléctrica de un sistema aislado debe permanecer constante. Es decir, la carga inicial debe ser igual a la carga final, debe ser una constante. En general, para un universo total, la sumatoria de todas las cargas del universo deben ser iguales a cero. Pero vamos a dar una animación, ¿no?, para verificar lo siguiente. El principio de conservación de la carga se verifica en sistemas cerrados y aislados, en donde no entran ni salen partículas cargadas. Imaginemos una fiesta en la cual se juntan 10 chicos solteros con 10 chicas solteras. Al principio no se conocen, pero empiezan a dialogar, contactar, referenciarse entre ellos y al final se aparean. El apareamiento es una palabra que usamos siempre en la física para decir que una carga positiva interrelaciona con una carga negativa. ¿Sí? Lo que estás viendo ahí esquemáticamente. Al principio de la fiesta no se conocían, pero luego de la fiesta cada chico sale con su chica. Lo que ocurre en procesos y sistemas eléctricos se debe dar con eficiencia y se verifica en procesos sociales. ¿De acuerdo? Verifíquenlo, por favor. Todo esto debe decir el profesor de teoría. La cuantización de la carga, todo cuerpo con carga debe tener una carga que es un múltiplo entero de la carga del electrón, ¿no? E es la carga del electrón, la carga fundamental. Vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ya está, es la magnitud de la carga. Eso se hizo experimentalmente y quien lo hizo fue Robert Millikan. Normalmente se usan como conceptos de extensión el milicoulomb, el microcoulomb y el nanocoulomb. En algunos casos, el picocoulomb. Tipos de carga por frotamiento. Una persona se peina, el peine, te lo dije, el peine queda con carga negativa y la persona chico-chica queda con carga positiva. Las cargas no son de igual magnitud, pero de signo contrario, debido al proceso de frotamiento. Puedes frotar el vidrio con seda
el bit aquí de carga positiva, la celda aquí de carga negativa. ¿Por qué? La carga del sistema antes del proceso es cero. La carga del sistema después del proceso debe ser cero. Por contacto se tiene una esfera neutra y una varilla. La varilla pone en contacto con este cuerpo que estaba neutro y la carga se redistribuye. Ese es el proceso por contacto. Y finalmente por inducción, ¿no? No hay contacto, pero el sistema queda inducido. Hasta ahí la teoría por una revisión rápida. En los procesos vamos a usar la ley de Coulomb. Nada más. Vuelvo, por favor. A ver. Si hay alguna pregunta, los escucho. No tengo participantes, entonces hago la pregunta número 2, esta vez de domicilio. Empezamos, ¿no? Con el enunciado, que me dice: dos esferas de iguales radios y pesos están suspendidas de hilos, de manera que sus superficies se toquen. Luego de comunicarles una carga de 4 por 10 a la menos 7 Coulomb, se repelen y distancian de modo que forman los hilos un ángulo de 60 grados entre sí. Determine el peso de cada una de las esferas si la longitud del hilo es 20 centímetros. Obviamente es un esquema muy simple, ¿no? Si el ángulo central es 60 grados, el triángulo es equilátero. Analizamos una de las esferas, solamente una de las esferas, la fuerza. Entre ellas esta fuerza de repulsión colombiana que está en la horizontal hacia la derecha debe ser constante producto de cargas entre R cuadrado. ¿Sí? Constante. Producto de cargas entre R cuadrado. Doy valores: 9 por 10 a la 9, 4 por 10 a la menos 7 al cuadrado, entre coma 2 al cuadrado, ¿no? La distancia es 20 centímetros, que es coma 2. Lo puedes verificar. La solución es rápida, porque esto es 2 por 10 a la menos 1 al cuadrado, ¿no? Se elimina con un 4, me queda 9 por 4 en dígitos, 36, y la potencia 10 a la menos 9. Ahora sí, puedo calcular la tensión en la cuerda. Obviamente, para la tensión en la cuerda, una rápida mirada me dice que esta fuerza es equivalente, este ángulo acá es de 30 grados nada más, la mitad, todo el ángulo central es 60, considero la mitad. La fuerza será igual T por seno de 30 grados. Verifícalo, ¿no? Este sector es T por seno de 30 grados. Si esto es 60, este ángulo es 30. Y el peso, que es vertical hacia abajo, debe estar en equilibrio con T multiplicando a coseno de 30 grados. ¿Sí? Divido nada más y tengo F entre W es tangente de 30 grados. Verifica. F entre W es tangente de 30 grados, de donde el peso es F entre tangente de 30 grados. Tangente de 30, 1 entre raíz de 3, y el peso será la fuerza que calculé en la parte superior, 36 por 10 a la menos 3, multiplicando a raíz de 3. La solución a este problema, la clave A de avión. Cualquier duda, por favor. Espero un minuto. En caso de no haber participaciones, ni siquiera en el chat, yo voy a continuar con el problema número 2, pero esta vez de clase. El enunciado nada más. Una esfera conductora eléctricamente neutra se pone en contacto con una varilla con carga positiva. La esfera adquiere una carga eléctrica de 32 nanocoulomb. Indicar la verdad o falsedad
de las siguientes proposiciones. Considere la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La alternativa, la esfera gana 2 por 10 a la 11. Eso es falso. La esfera no gana, pierde electrones. Ahora lo explico, ¿no? Esta es la esfera, aislada eléctricamente. Ahora bien, si se pone en contacto con una varilla que tiene carga positiva, contacto, esta esferita se carga por contacto. ¿Qué va a ocurrir posteriormente? Posteriormente ocurre que la esferita que esté en neutra transfiere cargas para quedar finalmente con carga positiva. Porque luego del contacto, los cuerpos adquieren cargas del mismo signo, como se puede ver en el esquema. ¿Sí? Esta esferita amarilla no gana, pierde electrones. La única manera de decir que ha quedado con carga positiva. Resultado neto. Como los cuerpos quedan con carga de signo positivo, la esfera pierde electrones. ¿Sí? Romanos 1 falso. Romanos 2. La esfera pierde 2 por 10 a la 11 electrones. Veamos. Que pierde, sí, pero veamos el número. Y eso tiene que ver con que la carga es n veces la carga del electrón. Si yo quiero saber el número de electrones, divido la carga entre la carga de cada electrón. Se ha hecho, la carga es 32 por 10 a la menos 9. Nano, 10 a la menos 9. Entre la carga del electrón, 1,2 por 10 a la menos 19. Puedes verificar que esto es 2 por 10 a la 11. Por favor, verifícalo. Electrón. Entonces, sí es verdadero la proposición número 2. Finalmente, la proposición 3. La esfera no gana ni pierde electrones. Eso es falso, ¿no? En toda transferencia se gana o se pierde electrones. Como los cuerpos quedan con cargas de signo positivo, la esfera pierde electrones. Obviamente, principio de conservación de la carga, la varilla debe ganar electrones. Falso. Por lo que la respuesta a esta pregunta 2 de clase es la clave C. Voy a esperar un minuto por si hubiese participantes y si no los hay, luego de un minuto continuaré con las soluciones o un poquito de teoría, pero al menos voy a esperar un minuto. Ok, si no hay participaciones, me detengo hablando un poquito de teoría, ¿no? Habíamos dejado en que para esta semana se deben aplicar para interacciones eléctricas la ley de Coulomb, ¿sí? Donde K, la constante, es 9 por 10 a la 9, que está en sistema internacional. Esto exige que las cargas, tanto Q1 como Q2, y la distancia R se expresen en unidades de sistema internacional. Eso debe haber dicho el docente, por favor. Y también se verifica el principio de superposición.
Para esta carga de naranja, las cargas de azul y de rojo aplican fuerzas. F1 de repulsión, azul de repulsión, carga 1 aplica una fuerza F1 de repulsión y carga 2 aplica una fuerza de atracción. La fuerza total que experimenta la carga 3 es la suma vectorial de F1 más F2. ¿Sí? Y eso se denomina principio de superposición. Otro tema que se debe revisar es el concepto de campo eléctrico. Decimos que existe campo eléctrico en una región del espacio si una carga de prueba positiva situada en esta región experimenta una fuerza eléctrica. Y para esto se usa como concepto de analogía, ¿no?, el campo gravitatorio. Si pongo dentro del campo de la Tierra una masa M cualquiera, una manzana, esta cae hacia el centro de la Tierra, o sea, cae al suelo, debido a que existe una fuerza gravitatoria llamada peso. En forma análoga, ya no para una masa, sino para una carga, si tengo una partícula de carga positiva, ¿no?, y una carga eléctrica negativa que genere un campo, por analogía a campo gravitatorio se ha puesto una partícula de carga negativa para tener un campo convergente hacia adentro. Experimentalmente, esta partícula de prueba Q sub 0 va a experimentar una fuerza eléctrica, tal como un campo gravitatorio produce una fuerza gravitatoria, el campo eléctrico produce una fuerza eléctrica. Decimos que existe un campo eléctrico. Se define el campo eléctrico al cociente de la fuerza aplicada sobre la carga de prueba. En el sistema internacional, la unidad es en Newton sobre Joule. Q sub 0 es la carga de prueba positiva que va a experimentar el campo eléctrico. Si queremos determinar el campo eléctrico que produce una carga puntual, esto es igual a constante por carga entre distancia al cuadrado. Para cualquier partícula de carga Q, ¿no?, está de preferencia positiva, referencialmente puede ser también negativa, en este punto P a una distancia prefijada, una distancia R, esta partícula con carga genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico es de estructura vectorial y la magnitud, solamente su magnitud, está dada por esa fórmula, constante por carga entre distancia al cuadrado. Las cargas positivas generan un campo de tipo repulsivo, de repulsión, o campo divergente. Contrariamente, una carga negativa en un punto P genera un campo eléctrico de tipo atractivo. En una distancia R también, algebraicamente, ahora el campo es de atracción. Campo E. Este campo se denomina convergente. Algunas observaciones son relevantes, ¿no? Para un sistema de dos o más partículas cargadas, se generan campos. Ya no es fuerza, acá son campos. La partícula con carga 1 de azul genera acá, en este punto, un campo E1. La partícula con carga negativa Q2 genera en este punto 2 un campo E2. El campo resultante en este punto es la suma vectorial de esto. Bien, las líneas de fuerza son líneas imaginarias que me permiten representar el campo eléctrico. Si la partícula es positiva, generará siempre un campo divergente. Las líneas de fuerza se representan esquemáticamente como líneas salientes. Si la partícula es negativa, se representa mediante líneas
hacia dentro de la carga. Este campo es convergente y las líneas de fuerza son entrantes. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ¿sí? Porque debo hacer problemas, salvo que haya participantes, por favor. En caso de no haber participantes, es que este es el caso, voy a continuar con la pregunta número 3, primero domiciliaria, y las correcciones que hay que hacer, por favor. Importante. La magnitud de la fuerza electrostática entre dos de las partículas cargadas eléctricamente que se muestran en la figura es 1,5 por 10 a la menos 10 newton. Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula Q más en el punto P y considere que el triángulo es equilátero. Por favor, la corrección. Aquí hagan una corrección. Esta carga en la base derecha es negativa. Por favor, corrijan. Esta carga Q es negativa. Si no, no se llega a la gravedad. Veamos la solución ahora bajo ese criterio, con esa observación. En este punto P, si esta carga es negativa, le va a aplicar una fuerza de atracción hacia abajo, esta fuerza. Si esta partícula es positiva, le va a aplicar un campo de repulsión, esta fuerza F. Si este ángulo es 60 grados, ¿no?, el suplemento, que los vectores forman 180 grados, entre las fuerzas aplicadas se forma un ángulo de 120 grados. Sé que la magnitud de la fuerza entre las partículas es 1,5 por 10 a la menos 10 newton, y como además en el punto P actúan dos fuerzas electrostáticas que forman un ángulo de 120 grados, las componentes en la vertical se anulan, es observar, y queda la fuerza resultante. Es 2F por coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados es un medio, y entonces las fuerzas resultantes, cualquiera de las fuerzas, tanto F1 o F2, ¿no? Y es 1,5 por 10 a la menos 10 newton. La clave de esta pregunta A de avión. Nuevamente cualquier observación, por favor. Aquí lo relevante es que hay que corregir. Listo. Esto es negativo. No es positivo. Esa es la corrección. Listo. Pues, cualquier duda que tengas, por favor. Yo entro constante y continuamente al chat por si algún alumno haya dejado una pregunta planteada. En caso que no, yo continúo la secuencia regular. Luego de la pregunta 2, domiciliaria, la proposición es resolver la pregunta 3 de clase. Repito, estos problemas lo hace el docente, ¿no? Pero yo doy una sugerencia de cómo podrías hacerlo de acuerdo a tu método. El método que usa el profesor es válido. La respuesta no debe cambiar. Veamos solamente el enunciado de la pregunta. Es esta. Solamente el enunciado, por favor, en un minuto. Dos partículas están inicialmente separadas de igual 3 centímetros y luego se alejan hasta que la magnitud de la fuerza entre ellas se reduce a la cuarta parte. ¿Cuál es la nueva distancia entre ellas?
Vamos a la solución. Este es el estado inicial, una carga Q1 positiva y la negativa. Está en contacto con una carga Q1, Q2 negativa. Ese es el estado inicial. Separados a una distancia obviamente prefijada D. Hay una fuerza entre ellos. Este vector de verde indica que existe una fuerza que operativamente está prefijada. Luego, ¿qué ocurre? Si yo separo las cargas a una distancia diferente, también tendré una fuerza aplicada diferente. Ahora, la fuerza se ha reducido a la cuarta parte. Esto se muestra esquemáticamente. La distancia de separación ahora es X, que voy a buscar allá. Aplico la ley de Coulomb. Para una distancia de, inicialmente, la fuerza entre las partículas es constante, producto de cargas, Q1 por Q2, entre la distancia entre ellas al cuadrado. Inicialmente. Se puede etiquetar como fórmula 1. También usamos la ley de Coulomb para la nueva distancia X. Ahora la fuerza se ha reducido a la cuarta parte, F cuarto, es igual, constante, producto de cargas Q1 por Q2, entre la nueva distancia que lo he representado algebraicamente con X elevado al cuadrado. Y a esto lo etiqueto como ecuación o relación número 2. De 1 y 2, obviamente se cumple que un cuarto de la fuerza que es constante producto de cargas entre D cuadrado es igual constante por producto de cargas entre X cuadrado. ¿No? Solamente estoy reemplazando la fuerza F de 1 en la ecuación 2. Una rápida mirada me permite solucionar el problema porque en el numerador está el producto en ambos miembros, constante K por Q1 por Q2. Se puede eliminar brevemente. ¿Qué me queda? 4D cuadrado es igual a X cuadrado. Términos cruzados. Verifiquen. Si extraigo raíz, X es igual 2 veces la distancia D. Reemplazo por la distancia D es 3 centímetros y la respuesta es 6 centímetros. La clave B de BB. Cualquier duda, por favor, he hecho las 3 primeras preguntas. Si tienes alguna duda, déjala escrita nada más en el chat. Si no pudieras habilitar tu mic, en caso de que puedas hacerlo, simplemente me lo dices, me interrumpes en cualquier momento. Mi participación es, vamos con la teoría. Estamos en líneas de fuerza que representan el campo eléctrico. Las interacciones se pueden representar así. Para dos cargas de signos opuestos, obviamente la línea de fuerza salen de positivo y penetran, ingresan, llegan a negativo. Es evidente que hay atracción entre las partículas y se producen líneas de fuerza cerradas. Pero si las cargas son del mismo signo, ahora no ocurre lo mismo. Ahora vemos que en la parte superior y en la parte inferior se forman campos que estrictamente hablando están separados. Ahora
Para el proceso de repulsión, esto se puede expresar o representar mediante líneas de fuerzas abiertas. Ya, esto sí lo saco necesario. Algunas observaciones con respecto a línea de fuerza. Las líneas de fuerza de un campo eléctrico nunca se interceptan. Y, segunda observación, el número de líneas de fuerza n que salen de una carga positiva o que también que entran en una carga negativa siempre es proporcional a la magnitud de la carga eléctrica. De modo que n entre q siempre sea una constante. Y esto está acorde a la teoría que siempre se da en el curso, ¿no? Finalmente, partícula cargada en un campo eléctrico. Un campo eléctrico E será uniforme en una región cuando su magnitud y dirección siempre permanecen constantes. Acá se ve campo eléctrico, es como una fiesta, los chicos en un sector de la fiesta, las chicas en el otro sector, y entre ellos hay tensión. Se genera un campo eléctrico. Las líneas de rojo me representan el campo eléctrico. ¿Qué ocurre con una partícula positiva, esta partícula de azul? Si penetra en el campo, la partícula se va a dirigir hacia las partículas negativas. ¿Sí? ¿Y qué ocurre al revés? El campo es el mismo. Si una partícula negativa ingresa al campo, obviamente la partícula negativa va a estar orientada hacia las partículas positivas. Es decir, la fuerza eléctrica, la magnitud es la misma, Q por E, pero la dirección de las partículas depende del signo de la carga. La dirección de la fuerza aplicada depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica tiene una orientación que coincide con la dirección del campo. Si la carga es negativa, la partícula experimenta una fuerza con una dirección opuesta al campo. Y finalmente, para partículas subatómicas, la fuerza eléctrica es mucho mayor que la fuerza gravitatoria, por lo que la aceleración que adquiere una partícula siempre está determinada por eso, ¿no? La aceleración es Q por E entre M. Cualquier duda, por favor, voy a entrar al chat. Si hubiera preguntas, si no, voy a esperar un par de minutos para continuar con la pregunta 4. Un minuto. Ingreso por última vez. Veo que no hay participantes. Entonces, resuelvo la pregunta número 4. Primero domiciliario, obviamente. Primero domiciliario. Esta es la pregunta número 4. ¿Sí? En principio, en un minuto solamente su enunciado. Por favor, solamente el enunciado. Dos esferas conductores del mismo diámetro y con igual carga eléctrica negativa se encuentran suspendidas de hilos aislantes de igual longitud, L igual 0,1 metro, como muestra la figura. Si la masa de cada esfera es
90 raíz de 3 gramos. Gramos, énfasis en eso. ¿Cuántos electrones en exceso tiene cada esfera? Considere K la constante 9 por 10 a la 9, las unidades en el sistema internacional, la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19 y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a la solución. Este sistema, las partículas tienen la misma carga, ¿no? El peso de verde es vertical hacia abajo, mg. La fuerza de repulsión coulombiana es la fuerza eléctrica entre las partículas de naranja y de verde. Y finalmente la tensión aplicada produce el equilibrio. Lo resuelve, ¿no? Tras un sistema de coordenadas x, y, y obviamente del triángulo de fuerzas que se genera es simple esquematizar. La fuerza más simple de esquematizar es el peso, que siempre es vertical hacia abajo, mg. Luego la fuerza eléctrica, que en este caso es horizontal hacia la izquierda. Este es el valor de la fuerza eléctrica. Y esta es la tensión. El ángulo, obviamente, la mitad de 60, 30 grados. Tengo los datos. Obviamente, que tangente de 30 en magnitud es cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, fuerza eléctrica, la magnitud entre mg. Y tangente de 30 es 1 entre raíz de 3. Verifiquen o no. Concluyo que la fuerza eléctrica es el producto de la masa por la gravedad entre raíz de 3. A esto se etiqueta como ecuación o relación número 1, y si abuso de la ley de Coulomb, la fuerza eléctrica es constante por carga al cuadrado entre distancia entre ellos, la longitud L elevado al cuadrado. Se etiqueta como 2, y de 1 y 2 se tiene una relación básica constante por Q cuadrado entre L cuadrado debe ser mg entre raíz de 3. Conclusión, si yo quiero Q cuadrado, esto es masa por la gravedad por L cuadrado entre constante por raíz de 3. Divino, ¿no? Q cuadrado será mg por L cuadrado entre constante por raíz de 3. Doy valores. La masa, 90 raíz de 3 gramos, por eso es por 10 a la menos 3 para que esté en kilogramos. Por la gravedad, 10. La longitud es 0,1 metro, por eso la longitud es 0,1 al cuadrado. Entre la constante, 9 por 10 a la 9 por raíz de 3. Es evidente que se van a ir raíz de 3, se va a ir los 9, y al operar te da 10 a la menos 12. Y aquí, obviamente, esta carga es 10 a la menos 6 coulombs. Aplico la cuantización de la carga
El número de electrones es esa carga entre la carga básica del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Verifica que esto es 625 por 10 a la 10. Para este problema, para esta pregunta, la clave es A de avión. Número de participantes, hago el problema 4, pero de clase. Este problema se ha observado, se nos ha dicho que lo hagamos en la próxima semana, pero te doy la idea lógica para que lo hagas. La idea, la respuesta no va a cambiar. Te muestro la representación. La energía entre dos partículas cargadas está por, es la energía donde carga 1, Q1 y Q2 son las cargas, y R la distancia entre ellas. La pregunta A, ¿hasta qué distancia pueden acercarse dos electrones si inicialmente están separados una gran distancia y se mueven uno al encuentro de otro con velocidad relativa de magnitud? V sub 0 es 10 a la sexta metros por segundo. Este es un estado inicial. Pueden ser negativas o positivas. Pues, me interesa. R es la distancia entre ellas. Y obviamente se acercan con velocidad relativa. Es decir, uno puede estar en reposo y otro con velocidad 10 a la sexta. Y se va a tener un estado final en el cual ya no pueden acercarse más. Esto es relevante. Cuando ya las partículas no se pueden acercar más. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de repulsión coulombiana entre ellas. En este caso, la velocidad se hace cero para ambas partículas. La fuerza de repulsión los ha ido frenando paulatinamente. En este caso, tengo una distancia d que quiero hallar. Abuso del principio de conservación de la carga, de la energía. La energía cinética inicial del sistema, estado inicial, debe ser igual a la energía potencial del sistema final. ¿Qué energía cinética inicial tengo? Un medio masa por la velocidad relativa entre las dos al cuadrado. ¿Qué potencial final tengo? Constante, producto de cargas, entre D. Ese es el potencial final. Por eso es que no está acá, ¿no? El potencial de un par de cargas es constante, producto de cargas entre la distancia D. Yo quiero la distancia D, álgebra básica, 2 veces constante E por E al cuadrado, entre mv sub 0 al cuadrado. Evaluamos y tenemos la respuesta. 2 veces la constante por 1,6 por 10 a la menos 19 al cuadrado, entre la masa te dan 9,1 por 10 a la menos 31 por 10 a la sexta al cuadrado. Resolviendo una primera aproximación, esto es 5,06 por 10 a la menos 10 metros. La clave a este problema es A, pero vuelvo a insistir, la recomendación es que este problema no sea considerado porque no tiene contenido. No hemos hecho la teoría de, los profesores no pueden hacerlo, la teoría de potencial. Entonces, esto se puede ver si lo deseas la próxima semana. No sé si el equipo lo proponga, pero este problema contiene contenido teórico de la semana 12. Por eso se nos recomendó, de ser posible, anúlenlo. Si hubieran preguntas, por favor. Si no, ahora sí voy a esperar unos 5 minutos. Ya he hecho toda la teoría y me va a quedar un minuto en la presentación de cada problema domiciliario.
Pregunta 2. Finalmente, hasta que hemos llegado a la pregunta 4. La primera hora solamente contiene las primeras. Yo solamente resuelvo las primeras 4 preguntas, ¿no? Luego, en esta segunda hora, voy a hacer las preguntas que faltan, tanto en domiciliarias como en problemas de clase. Por favor, si ingresas y tengas problemas con tu chat, con tu micro, deja la pregunta en el chat. Deja nomás la pregunta en el chat. No te hagas problema. Y de no haber preguntas, continuaré la secuencia ordenada con la solución ahora del problema 5, domiciliario. Pero por favor, si ingresas, simplemente me interrumpes, ¿no? Yo estoy escuchándote. Esta es la pregunta número 5. En principio, su presentación formal. En un átomo de hidrógeno, el electrón y el protón están separados una distancia promedio de 5 por 10 a la menos 11 metros. Suponiendo que el electrón describe una trayectoria circular, determine la magnitud de su velocidad tangencial. E igual la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb y la masa del electrón 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esta parte final, por favor, desprecia el peso del electrón, no se lo consideren. Es error. Sí, no lo consideren. Está mal. Sí, sí. Vamos a la solución. Se le dijo a la secretaria que lo eliminen, no lo pudo eliminar. No,
eso. Bien, en este caso, queremos que la fuerza eléctrica, que es la única fuerza que actúa entre las partículas, ejerciendo una fuerza radial entre ellas, de modo que el electrón gire alrededor de la carga positiva, como es la única fuerza, debe ser siempre igual a la fuerza centrípeta. Esa es la solución. Por lo tanto, la fuerza eléctrica entre dos partículas es constante, producto de las cargas, entre distancia al cuadrado. Carga del electrón negativa Q, carga del protón positivo Q. Q por Q en magnitud es Q al cuadrado o carga del electrón al cuadrado. Esto es el producto de la masa por fuerza centrípeta. Es V al cuadrado entre el radio. ¿Sí? Los valores, obviamente, constante 9 por eso la 9. La carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 está al cuadrado. Entre el radio, la distancia entre las cargas, las partículas cargadas, 5 por 10 a la menos 11 al cuadrado, debe ser la masa. Dato, 9,1 por 10 a la menos 31. Multiplicando a V, velocidad al cuadrado, entre el radio, 5 por 10 a la menos 11. Cualquier proceso que hagas, el resultado no debe cambiar, por favor. Tú puedes simplificar un R, es posible. Con aproximación, puedes considerar 9 igual a 9,1, también los puedes eliminar, ¿no? Y simplificando, te queda V es igual 2,25 por 10 a la sexta metros por segundo. Como te dije, puedes eliminar el 9 que está en la izquierda con el 9,1. Puedes eliminar 5 por 10 a la menos 11 en el segundo miembro, denominador, entre 1 y los 5 por 10 a la menos 11. En dígitos te queda 1,6 al cuadrado entre 25. Y luego todas son potencias de 10. Al resolver, te queda esto, ¿no? V, la velocidad es 2,25 por 10 a la sexta en metros por segundo. La respuesta correcta a este problema es A, de avión. Por favor, si deseas hacer pregunta y tengas problemas con el micro, puedes dejar la pregunta en el chat. Yo, en forma constante y continua, estoy ingresando al chat. Por si algún alumno deje alguna pregunta en especial. Si no, continúo resolviendo los problemas. Ya he hecho el quinto de propuesto y ahora se plantea el quinto de clase, que es este. 8,4 de clase, 4 alternos de clase, y planteamos la quinta pregunta, es esta, ¿no? En relación a las líneas de fuerza de campo eléctrico, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1. Son líneas imaginarias, verdaderas, ¿no? Son líneas que me representan las interacciones eléctricas o el campo eléctrico de las partículas. Son líneas creadas por Michel Faraday, ¿no? Para visualizar en esquemático un campo eléctrico. Ahí lo dice. Las líneas de fuerza de un campo eléctrico son imaginarias. Nos permiten visualizar cómo cambia la dirección del campo eléctrico en cada punto del espacio. Hay un esquema que se muestra, ¿no? Interacción entre partículas positivas y negativas. La unión más estable
que se ve entre partículas con carga es una partícula positiva y una partícula negativa. Se llama dipolo. Es estable porque viene una tercera partícula, digamos positiva, y el sistema lo rechaza. Viene una otra partícula negativa y el sistema lo rechaza, no lo acepta. Es una pareja, un matrimonio. Cuando ya se formó la pareja, el positivo y el negativo, viene una chica externa y el sistema lo rechaza. Viene un chico externo y el sistema lo rechaza. Tiene una analogía con verdadero, con la vida social, ¿no? Romanos 2. Salen de las cargas positivas e ingresan en las cargas negativas. Eso es verdadero. Definición de líneas de fuerza. La dirección de un campo eléctrico es siempre saliente de toda carga positiva y se considera entrante en una carga negativa. El campo eléctrico siempre se representa en forma tangencial para cada punto de la línea de fuerza. Tenemos un campo que está cambiando, pero vemos que siempre en todo punto se puede encontrar esquemáticamente un campo eléctrico. Está los puntos que me esquematizan el campo eléctrico siempre es tangente a la línea de fuerza. Obsérvenlo, por favor. Esos puntos que me representan E1, E2, E3, E4, me dan una idea de cómo es el campo eléctrico en cada punto. Verdadero. Romanos 3. Nunca se cruzan, verdadero. En cada punto del espacio solo puede existir un campo eléctrico y las líneas de fuerza nos representan la orientación vectorial de este campo, lo que está en amarillo, ¿no? Verdadero. Solamente debe haber una representación del campo. No se pueden cruzar las líneas de fuerza. Listo, por favor, voy a esperar unos minutos. Mientras tanto, voy a ir pasando los problemas ya hechos domiciliarios. Estoy siempre entrando en forma constante y continua por si hubiese algún alumno que haya dejado una pregunta. Sí, voy a hacer un recuento de problemas y voy a dejar pasar la solución a un ritmo de un problema por minuto, haciendo énfasis en problemas de clase. Cualquiera que sea el método del docente de tu salón es válido porque tienen diferentes enfoques, pero la clave no puede cambiar.
Continuemos, por favor, salvo que hubiese alguna participación. Estoy en el chat, no hay ninguna participación externa y entonces voy con la pregunta número 6. Voy a empezar esta vez con problema de clase. Lo puedo hacer alterno, no hay ningún problema. En principio el enunciado, nada más. La figura muestra la gráfica del campo eléctrico E producido por una carga puntual más Q en función de la distancia R desde la carga. Constante K igual a 9 por 10 a la 9 en Newton por metro cuadrado sobre C cuadrado. Unidades de sistemas internacionales. A. Determine la magnitud de la carga Q que genere el campo. Y B. Determine la magnitud del campo eléctrico E' generado por la carga. ¿Sí? Eso es el enunciado, solamente el enunciado formal. Vamos a la respuesta, la solución. Vamos a hacer uso de la ley de Coulomb. Obviamente, el campo eléctrico que genera la partícula en cualquier punto es constante por carga entre R cuadrado. Ese es el valor del campo. Ahora, yo verifico en el esquema que el campo es 3,6 por 10 a la cuarta cuando la distancia R en metros es 2 metros. Si yo quiero la carga, algebraicamente de esa respuesta, la carga será el campo por R cuadrado entre la constante K. ¿Lo puedes verificar, por favor? Eso es álgebra básica. Del gráfico, para una distancia R 2 metros, se produce un campo de 3,6 por 10 a la cuarta en SI, Newton sobre Coulomb. Si quiero Q, campo 3,6 por 10 a la cuarta por 2 al cuadrado, la distancia al cuadrado entre la constante 9 por 10 a la 9. Tú puedes verificar, ¿no? Eso es 36 por 10 al cubo por 2 al cuadrado entre 9 por 10 a la 9. Para ponerles en cantidades básicas, ¿no? Pues simplifica y queda 16 por 10 a la menos 6. Se te deja como criterio para que lo hagas con paciencia. 16 por 10 a la menos 6 Coulomb es 16 microcoulomb. Tal como está planteada la pregunta, el problema está resuelto porque hay una sola clave con esa solución. Pero para complementar, vamos a finalizar determinando la magnitud del campo eléctrico prima generado por esta carga a una distancia R igual a 4 metros, obviamente, ¿no? Del gráfico se muestra que para 4 metros se tiene un E'. Del gráfico, para una distancia de R 4 metros tendré E', que algebraicamente es constante, por el valor de la carga entre R al cuadrado. Los valores, la constante es 9 por 10 a la 9, la carga fue calculada en la parte superior, 16 por 10 a la menos 6, entre la distancia 4 al cuadrado. Se va el 4 al cuadrado con el 16, numerador y denominador, un solo dígito 9, y el producto de las potencias es 10 elevado al cubo. La respuesta C de casa. Bien, si no hay participantes, haré la pregunta 6 domiciliaria. Aquí habíamos hecho 5 domiciliaria. Y esta es la 6 domiciliaria. En principio, solamente el enunciado, por favor.
El enunciado, brevemente. Una partícula de masa 10 a la menos 5 kilogramos y carga eléctrica de 2 microcoulomb es liberada desde el reposo en la región de un campo eléctrico uniforme de 12 newtons sobre coulomb. Determine la distancia que recorre en 0,25 segundos. Esa es la pregunta. Obviamente es tan difícil, ¿no? Vamos a la solución. El campo eléctrico es constante. Genera una fuerza sobre la partícula que es E igual la fuerza que experimenta la partícula por unidad de carga entre Q. Entonces la fuerza que experimenta y la carga. La correlación se llama el campo. Obviamente, álgebra básica, la fuerza debe ser el producto de la carga por el campo. Eso me establece una condición dinámica que lo asocio con una condición cinética. Esta fuerza produce una aceleración. La relación, de acuerdo a la segunda ley de Newton, dice la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De estas dos primeras relaciones, yo obtengo, es una igualdad, Q por E es masa por aceleración, por lo que la aceleración es valor de la carga multiplicando el valor del campo entre la masa de la partícula. Se expresa ahí, la carga me la dan 2 micros, 2 por 10 a la menos 6, por el valor del campo 12, entre la masa 10 a la menos 5 kilogramos. Obviamente 2 por 12 es 24 y la potencia me queda 10 a la menos 1. La respuesta es, la aceleración es 2,4 metros por segundo al cuadrado. Ahora sí, resuelvo el problema, porque si el campo es constante, la aceleración es constante, el cuerpo móvil va a tener un mRV. La distancia que recorre es la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Partiendo del reposo, en la primera línea dice, es liberada desde el reposo en la región de un campo magnético. ¿Sí? Hago el cálculo, la distancia será la mitad de la aceleración que lo encontré en la parte superior por el tiempo, un cuarto al cuadrado, ¿no? 0,25 es un cuarto, se eleva al cuadrado, obviamente. Operativamente, tú puedes verificar que es 7,5 centímetros. Y eso es habilidades operativas, por favor. La clave a esta pregunta, C de casa. Si no hay participaciones, voy a pasar los problemas que ya he resuelto. En esta parte voy a hacer énfasis en los problemas domiciliarios. Primera pregunta domiciliaria. Si ingresas y tienes dudas, me dices. Esa es la razón de asesoría académica. Estoy pasando la solución de los problemas domiciliarios a un ritmo de un problema por minuto. Si alguna parte, secuencia, proceso no te queda claro, me lo dices, por favor. Yo trato de explicarte.
Y esta partícula es negativa, por favor, corrige, ¿no? No es que todas son positivas. Esta necesariamente es negativa. Esto es el énfasis, ¿no? La magnitud de la fuerza entre cualquiera de estas dos, tomadas a pares, ¿no? Cualquiera dos es siempre esto. Unos 5 por 10 a la menos 10 newton. Magnitud. Esta pregunta 4 se recomendó que sea propuesta para preguntas de clase. Yo lo sigo manteniendo como problema domiciliario, pero se recomienda a los docentes que lo corran y reemplacen a la pregunta número 4 de clase. Insistiendo, cualquier duda que tengas, puedes ingresar en cualquier momento. Pregunta 5. Y también hemos hecho esta pregunta 6. Por favor, cualquier duda me dices. Ok, finalmente tenemos la última pregunta domiciliaria, que es esta. La voy a explicar, pero en principio en un minuto el enunciado. Tres partículas cargadas están ubicadas en los vértices de un triángulo rectángulo. Determinar la magnitud del campo eléctrico en el punto medio M de la hipotenusa. Se muestra el esquema gráfico, por favor. Los lados de los catetos son L y L. Obviamente se pide en el punto medio de la hipotenusa. Triángulo rectángulo, y eso da características muy especiales
al problema. En todos los casos se trata de usar la simetría geométrica, ¿no?, de las figuras. Vamos a la solución, por favor, que es rápida, es simple y es breve. Triángulo en esquemático más ampliado simplemente es el mismo triángulo. Obviamente, las partículas positivas Q sobre la hipotenusa, tanto en la parte superior como en la parte inferior, en el punto medio M, generan un campo cero. ¿Por qué? La partícula en la parte superior genera un campo eléctrico sobre esta hipotenusa hacia abajo. La partícula en la base genera sobre esta hipotenusa un campo hacia arriba. Ambos se anulan en el punto medio. Tienen la misma intensidad. ¿Qué me va a quedar? Solamente me queda el campo eléctrico producido por esta partícula de carga 2Q positiva en este punto medio. Es lo único que queda. Es lo que se dice. El campo eléctrico en este punto M va a estar dado solamente por la carga eléctrica 2Q positiva. Las otras, como dije, se anulan. Bien, como muestra la figura, si el triángulo es rectángulo, esa distancia h es L por raíz de 2 entre 2. ¿Por qué? Si esto es un triángulo equilátero, un equilátero rectángulo, pues yo puedo tener que esto es parte de un cuadrado. Para un cuadrado, la diagonal es L por raíz de 2. Y la mitad de la diagonal será L por raíz de 2 sobre 2. Se consideran las diagonales, esta que forma la hipotenusa y la otra. Si considero el punto medio, tengo h es L por raíz de 2, la diagonal entre 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el campo eléctrico será constante por producto de la carga, es 2Q, entre SH elevado al cuadrado, la distancia de aplicación de la carga al punto. Si reemplazo H, E igual constante por 2Q entre H, L raíz de 2 entre 2, paréntesis, al cuadrado. Se trabaja nada más. El campo será el 2 al cuadrado, pasa al numerador, queda 4 veces constante por carga entre L cuadrado por 2, que se elimina con 2, ¿no? Esa es la respuesta. Verifíquenlo. La respuesta, la clave es A, de avión. Si no hubiera participantes, voy a concluir un ejercicio de clase 7. Falta uno más, pero bueno, avancemos con este problema número 7, salvo que hubieran participaciones. Si no, no los hay al parecer, debo resolver el problema 7. En principio, solamente el enunciado. Bien, en los vértices de un hexágono regular del lado A se colocan 3 cargas puntuales positivas, las rojas, y 3 cargas negativas, las verdes, de magnitud. Determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el centro del hexágono, punto central del hexágono. Como es
un hexágono se usa la alta simetría. Todos los lados tienen A de distancia, pero también todos los sectores también son A, ¿no? Los que están en punteado es A. Y para esta recta, hay tres rectas a considerar: recta 1, recta horizontal y la otra recta. Vamos a ver. La carga positiva, esta de rojo en la parte superior, genera un campo en esta dirección, de rojo. Y la carga negativa genera un campo también en esa dirección, de verde. Y en la misma magnitud, simplemente dos veces C. En el otro eje, este eje, por favor, el campo, la carga positiva en la parte superior genera un campo en esa dirección, de rojo. También hay una carga negativa que produce un campo de atracción, el campo es convergente, que se está esquematizando, y de verde. Y finalmente, en la horizontal, la carga positiva genera un campo horizontal a izquierda, y de rojo. La carga verde genera un campo en la horizontal de atracción, ese vector de verde. E. Se pueden sumar, están en la misma dirección. Esto es equivalente, ¿no? Cada campo es constante por carga entre A cuadrado. Las distancias son comunes. Acá tengo dos veces A, dos veces C, en ese eje horizontal, en la misma dirección. En otro eje también, dos veces C. Y acá también, dos veces C. Los de azul claro, no hay ningún problema. Pero los vectores de azul oscuro tienen un ángulo de 120 grados entre sí, ¿no? Y hay que sumarlo vectorialmente. Al sumarlo vectorialmente, dos vectores que tienen la misma magnitud y forman entre sí un ángulo de 120 grados son iguales a cualquiera de ellos, ¿no? E' es dos veces C. Al sumar los de azul oscuro, tendré dos veces C, o E'. Finalmente, ¿qué tengo? E' es igual 2C al cuadrado del primero, más 2C cuadrado del segundo, más doble producto del primero por el segundo por coseno de 120 grados. Tú puedes verificar que coseno de 120 grados es menos un medio, y eso es dos veces C. Al sumar las dos integraciones de azul oscuro, 2C y 2C, debido a que el ángulo es 120 grados, tengo solamente 2C. Ese vector de naranja no vale 2E. ¿Cuál es la magnitud del campo resultante? 2C más E', que es 2C más 2C. 4 veces C. Como E vale constante por carga, multiplicando a 4 entre A cuadrado, tengo la A de avión. Si hubiese preguntas, no las hay. Culmino esta vez la sesión con la pregunta número 8. Salvo que tuvieran alguna observación, por favor. Esta es la pregunta 8. Ya es más elaboradita y se pide un poco de detalle, ¿no? Se pide al alumno, de ser posible, compresión en base Tetra Pak, que es una pirámide, para visualizar esquemáticamente la solución al problema. Bien, en la figura, el enunciado nada más, se tienen cuatro partículas con cargas eléctricas, Q positivas y Q negativas, la misma magnitud, 10 a la menos 6 coulombs, que están distribuidas en los vértices de un tetraedro regular de arista A igual 20 raíz de 2 metros.
Determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto medio P. Se ve una visión de tetraedro, dos cargas positivas y dos cargas negativas. Bien, vamos a resolver primero, por favor. Vamos a la solución. Obviamente, las partículas de rojo generan un campo, verifíquenlo, que es igual a cero. Pero las partículas de verde generan campos que no están en la misma recta de acción. Este ángulo de 90 grados. Esto es el campo eléctrico producido por la carga de la parte superior, que es negativa. El campo es atractivo. Esa es la orientación. Verde es la flechita que me muestra la atracción. Vale, obviamente. En el piso, en la base, tengo otra carga negativa. Nuevamente, de 90 grados, porque está en la base, y se grafica esquemáticamente el otro vector de atracción. ¿Sí? Esos son los campos que yo debo sumar vectorialmente. Vamos a ver la solución. Como te dice, en esta cara las cargas de rojo generan campos en la misma dirección, pero signos opuestos, ¿no? En la misma dirección, pero de la misma magnitud. Signos, orientaciones expuestos. Uno a derecha y otro a izquierda. Se anulan los campos. Producidos por rojo, los de verde no. ¿Qué necesito para sumar de verde? Pues el ángulo entre ellos. Pero para eso tengo que ver si el triángulo es equilátero, 60 grados, por favor, lo acabo de poner. Si el lado es A, la mitad del lado es A medios, MP es A medios raíz de 3, un triángulo notable. Este sector, esta cara, tiene lados A, parte media A medios, y esta altura es A medios raíz de 3. Triángulo de 2, 1 raíz de 3. Verifiquen. MP es A por raíz de 3 entre 2. También es esta distancia que se ha calculado, también es la misma distancia para este punto y esta carga, la otra carga negativa. Las distancias son las mismas. Ahí se ha puesto A raíz de 3 sobre 2. Este otro sector también es A raíz de 3 sobre 2. Cuando yo establezco la altura, estoy poniendo la altura, por favor, retrocedo un paso. Esta es la altura, también forma 90 grados. La altura cae en un punto denominado punto G. La intersección de las medianas, la intersección del ortocentro, baricentro, de todos. Es una figura notable en un triángulo equilátero, es el punto G, que subdivide esta línea en la base en la relación de 2 a 1. 2 para arriba, 1 hacia abajo. Y voy a obtener, deduce que el punto GP es la tercera parte nada más de A raíz de 3 entre 2. Repito, esto es A raíz de 3 entre 2, esto también es A raíz de 3 entre 2. El punto G lo divide 2 a 1, y esto es un tercio de A raíz de 3 entre 2, que es, verifiquenlo, A raíz de 3 entre 6. ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Yo necesito para sumarme dos vectores de verde el ángulo entre los vectores, o en su defecto, el coseno de ese ángulo. El coseno del ángulo, obviamente, si esto es la tercera parte, un tercio de esto. Entre esto, coseno de tita es un tercio. Cualquier método que hagas, por favor, esto es, digamos, una longitud L, un tercio, todo es L, esto es un tercio de L y esto es L, coseno de tita es un tercio. Un poquito de esto de geometría. Y ahora sí, parte final.
Al sumar verde en la base más verde en el espacio tengo el E es igual cuadrado del primero más cuadrado del segundo más doble producto del primero por el segundo por el coseno de tita. Ley de los cosenos para dos vectores. Esto es E cuadrado, sale porque esto es 2 veces E cuadrado más 2 veces C cuadrado coseno de tita, ¿no? Sale y se puede poner, verifiquen raíz de 2 tercios, que es 2 tercios E por raíz de 6. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el campo E? Es la distancia entre la carga de la parte superior y este punto P, es A raíz de 3 sobre 2. El campo será constante por carga, el valor de la carga, entre la distancia A raíz de 3 entre 2 al cuadrado, ¿no? Al operar, 2 al cuadrado pasa arriba, queda 4 veces constante por carga entre 3A cuadrado. Verifiquenlo. Por lo que E resultante en el punto P será 2 tercios de E por raíz de 6. 2 tercios de este E por raíz de 6. Acá está, ¿no? Esto es 8 veces constante por carga raíz de 6 entre 9A cuadrado. ¿Qué es A? A es 20 raíz de 2 metros. 20 raíz de 2 al cuadrado. ¿Sí? Ya simplemente se reemplazaba. Todo sigue igual. Y al operar queda 10 raíz de 6 newton por Coulomb. La clave a este problema, ¿no? Estoy sumando el campo resultante en el punto P, es A, de avión. Dejo ahí. Pero una pregunta, tengo un par de minutos. Voy a pasar los problemas de clase a un ritmo de 2 por minuto. Pregunta 1, no, disculpe. Pregunta 1, pregunta 2. Repito la secuencia, 2 problemas por cada minuto. Pregunta 3. Problema 4. Haciendo la observación que esta pregunta 4 se ha planteado que se difiera para la próxima semana, porque el contenido tiene que ver con potencial, ¿no? No tiene que ver con la fuerza eléctrica ni con el campo eléctrico. Tiene que verse y asociarse desde el punto de vista potencial de un par de cargas. En su reemplazo se pide que los profesores resuelvan este problema 4 de domicilio. Pregunta 5.
Finalmente, las preguntas 7 y esta pregunta número 8 como que sobrepasa el nivel de aquellas preguntas que pueden hacerse en minuto 20 segundos. Esta pregunta se puede hacer pero en 3 minutos o 3 minutos y medio, pero está planteada, esa es la solución. Tiene mucho de tercera dimensión. No quiere decir que no se pueda hacer de ninguna manera. Para culminar, por favor, puede ir pasando los problemas domiciliarios también a un ritmo de 1, 2 por minuto, por favor. 2 preguntas cada minuto. Con eso concluyo ante la ausencia de algo. Pero si viniesen, en cualquier momento yo los atiendo. Pregunta 2. Pregunta 3. Énfasis acá es negativo. Pregunta 4. Paso a ejercicio de clase. Pregunta 5. Pregunta número 6. Y esta es la solución a la pregunta número 7. De no haber participantes en un minuto, solamente decirles muchas gracias. Si ven ustedes esto en asincrónico, revisen con paciencia y si algo no queda claro, simplemente en las próximas sesiones puedes tomarte un minuto o dos para decirme y te vuelvo a explicar cualquiera de los puntos, temas o problemas que se hayan hecho en esta sesión. Gracias por escuchar este video. Nos vemos. Hasta luego.